cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos a través de este medio y que Dios ha dispuesto en su corazón, ha puesto el querer como el hacer de poder acompañarnos esta noche a poder escudriñar la palabra de Dios, a que Dios nos hable a través de su bendita y poderosa palabra. Y bueno, yo quiero agradecer por cada uno de ustedes que se conectan a través de la plataforma de Zoom. Igualmente agradecer a todos aquellos que se conectan a través del Facebook en vivo y nos pueden seguir. Igualmente recordarles que tenemos un canal de YouTube donde quedan disponibles muchos recursos que sabemos que son de gran edificación para sus vidas. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da vida para poder estar reunidos y que hoy, pues, Él puede hablar a cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Quiero iniciar, vamos a orar, pero quiero invitarle primeramente a que vayamos a un pasaje, al pasaje que vamos a estudiar, así que le invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, Evangelio de Lucas, capítulo 7, y a partir del versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Ahí ya usted encontrará una historia, bueno, de cuántas reuniones, cuántos tiempos que el Señor Jesucristo pasó, tanto con discípulos como con aquellos que también le adversaban o contrarios. Y de alguna manera el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo rompió esquemas en su actuar para el tiempo que él vivió. Y de alguna manera también escandalizó tanto a seguidores como a contrarios o adversarios que tenía. Pero el hecho es que el Señor siempre procuró acercarse y estar dispuestos a todo tipo de personas sin discriminación y con toda disposición, cuál era su ministerio, atraer y salvar a todos aquellos que estaban perdidos de diferentes índoles. Antes de orar y que ya tenemos este pasaje con nuestra Biblia abierta, leo solo el primer versículo, entrando en esta historia, en este pasaje, dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Quiero decirle que esta semana estaba leyendo un documento, eso era un formulario, y me llamó mucho la atención una pregunta que estaba ahí, que prácticamente la transcribí y quiero compartírsela a usted antes de orar, pero que quede en su mente esta pregunta. Dice, ¿de qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? Se la repito, ¿de qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, nos has ayudado y podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Padre, con cada uno de nosotros. Yo doy gracias por cada uno que ha apartado este tiempo, Señor, para poder venir, reunirnos aquí, Señor, a la luz y que tú seas el centro de nuestras vidas y tu bendita palabra, tu poderosa palabra. Clamo a ti, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, reunidos a través de estos diferentes medios, Señor. Tú conoces sus circunstancias muy particulares, Señor, motivos de oración de diferente índole. Y yo clamo a ti que su fe sea fortalecida a través de las diferentes circunstancias que podamos estar afrontando, Señor. Que nos aferremos cada día más a ti, Señor. Que el testimonio de nuestra vida refleje la plena confianza, fe y certidumbre que tenemos en ti, el Dios Todopoderoso, en el cual están nuestras vidas refugiadas, sostenidas, fortalecidas, Señor, cada día, Señor, desde el momento que confiamos en ti como nuestro total y suficiente Salvador, y que cada día seas el Señor de nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, lo dejamos en tus manos en el bendito nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero
pues que retomemos ahí la lectura y como dije, estos estudios que vamos a estar viendo, Dios mediante primero y comenzando este día, les he titulado, si cabe el término ahí bien, así de esa forma, las respuestas a una fe genuina. Y en el caso del día de hoy es una completa gratitud, completa gratitud. Y bueno, la historia y este pasaje que quiero compartir esta noche con ustedes, pues está ahí en Lucas 7:36. Leímos el primer versículo y vamos a leer los primeros versículos que dice así la palabra de Dios. Retomo el versículo 36. Eh, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y bueno, mis queridos hermanos, Jesús, como dije, se rompía esquemas. El hecho de tal vez lo que tradicionalmente en aquel tiempo podíamos pensar que era un maestro, ¿verdad? De la ley, alguien que conocía y le enseñaba a lo que eran los escribas y fariseos, que iba pues a estar pensando en acercarse o permitir que se le acercara una mujer conocida por, en este caso, por las propias palabras de este fariseo y con esos señalamientos. En otras versiones dice una mujer de mala vida y tal vez sin ir más allá, algunos presumen que probablemente era una prostituta la que había entrado y que estaba pues a los pies del Señor Jesucristo. Pero independientemente que fuera, el hecho es que era de alguna forma ya tenía un estigma y estaba señalada y ella misma, vamos a ver más adelante lo que sus expresiones y las actividades y lo que hacía para con el Señor Jesucristo. Ahora bien, de alguna manera, para entrar un poquito en el contexto, Jesús es invitado por un fariseo, no se rehúsa, a pesar de que sabemos de que muchas veces estaban, y lo vamos a ver más adelante, estaban detrás de él, siempre viéndole, pero Jesús, sin discriminación y con disposición, llegó a la casa de él y vemos que lo convidan, le abren las puertas y era de alguna manera, ahí como bien dice, pues abrir las puertas. ¿Por qué entró esta mujer? Las costumbres se daban de que cuando se tenía un invitado, un maestro, alguien ahí que iba a poder tomarse tiempo para compartir la palabra, se abrían las puertas de una casa y toda clase de gente podía entrar y no se le impedía para escuchar las enseñanzas sabias de aquel maestro, ¿verdad? Rabino que pudiera estar ahí con ellos. Y eso de alguna manera tal vez podemos entender el hecho de que por qué estaba esta mujer en medio, dentro de esta casa de este fariseo. Y bueno, y justo ahí como explica la porción, ahí a los pies del Señor Jesucristo. El hecho de que estaba, dice ahí, con una mesa, tenemos que ubicarnos también en aquel tiempo para poder entender esta escena de que ella estaba a los pies. Normalmente los comensales no es que había una mesa, ¿verdad? Como tal vez acostumbramos en nuestro tiempo, pero sí el hecho de que estaban alrededor, ¿verdad? Con comida y se sentaban alrededor de alguna forma reclinados, ¿verdad? En el suelo reclinados, tal vez con un lado del cuerpo inclinado y con sus pies y las piernas estiradas o hacia atrás, reclinadas hacia atrás. Y por eso la escena, si la podemos imaginar, pues Jesús reclinado, apoyado tal vez sobre uno de sus antebrazos y su codo, sus pies estirados o doblados hacia atrás de él, y esa mujer ahí en la parte de atrás, ¿verdad? Apoyándose. Y se quitaban, bueno, las sandalias del hecho de caminar, pues calles de tierra, polvosas, estaban ahí, se quitaban pues el calzado y ya vemos la descripción que se hace de esta mujer.
Ahora bien, el hecho está de que bajo esta escena justo están ahí, ¿verdad? Departiendo y el fariseo hace ahí para sí, ¿verdad? Dentro de sí, hace esta expresión, dice diciendo, si este fuera profeta, conocería, versículo, estoy leyendo el versículo 39, qué clase de mujeres es la que le toca, que es pecadora. Ahora, qué interesante saber de que, bueno, un fariseo, interesante que también fariseos ahí, según el contexto de ellos, como estudiosos de la ley, religiosos que la compartían también, eran en su término original, esa palabra, eran también separados. Ahora uno se pregunta, ¿por qué invitaría a Jesús? ¿Cuál era la intención de poder traerlo ahí a su casa? En realidad quería escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Sería por curiosidad o sería para buscar argumentos de cómo acusarle? Y justo haciendo un alto aquí, pensando en eso, fíjese un poquito aquí atrás, no dejemos aquí el pasaje de Lucas 7, pero vayamos al capítulo 6, al capítulo 6 de Lucas, versículos 6 y 7. Mire lo que dice ahí, pensando en esto de que por qué fue invitado por este fariseo, y dice así la palabra: aconteció también en otro día de reposo, estoy leyendo Lucas 6:6, que él entró en la sinagoga y enseñaba, hablando del Señor Jesucristo, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ahora, esto no solo se dio una vez, se dio varias veces, y por eso es lo que llama un poco la atención de por qué lo invitaría, ¿verdad? ¿Cuál sería el motivo? Pero el hecho está que Jesús no se rehusó, allí estaba, y conociendo el pensamiento y lo que él cavilaba, ahí pensando y argumentando si este fuera profeta, dice el versículo 40, dice, entonces respondiendo Jesús, vamos a leer del versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Qué interesante, ¿verdad? Le dice maestro. 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora bien, Jesús en ese momento de lo que estuvieran haciendo, llama la atención del fariseo, de Simón, ¿verdad? Y le dijo, una cosa tengo que decirte. Y comienza a darle esta historia o parábola, ¿verdad? Analogía que le comparte. Ahora bien, Jesús, y como Dios encarnado, conocía, conocía los pensamientos de estos hombres, conocía también sus intenciones. Y quiero que veamos ahí en otros pasajes aquí mismo de Lucas, el hecho de que Jesús conocía lo que ellos cavilaban, lo que ellos pensaban. Y justo ahí donde estuvimos, en el mismo Lucas capítulo 6, solo que vamos a ver, ya leímos el 6 y 7, pero ahora vamos a leer el 8. Lucas 6, vamos a leer desde el 7 para entender. Dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, hablando del Señor Jesucristo, conocía los pensamientos de ellos. Un poquito más atrás, en el capítulo 5, versículo 21, también Jesús sana a un paralítico y se lo traen, y justo Jesús está ahí a partir del versículo 20, vamos a ver, dice, al ver la fe de ellos, de estos hombres que le traían a este paralítico, qué interesante cuando dice ahí, al ver él, hablando de Jesús, la fe de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Aunque no nos vamos a detener ahí, pero dice ver la fe de ellos. ¿Cómo se puede ver la fe? Sigo en el pasaje, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, versículo 21, y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar para sí, decían para sí, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesús conocía el pensamiento de ellos y por eso se tomó ahí un momento y le dijo esta historia, le contó esta analogía, y con eso pues se dispuso poder tomar una enseñanza que es el propósito central de este también pasaje, y poder denotar también lo que estaba pasando con esta mujer. Esta historia, después de haber leído ahí lo que esta analogía que el Señor cuenta y que pone con importancia que la respuesta, la atención y la respuesta en Simón el fariseo, dando la respuesta de cuando le dice en el versículo 42, versículo 42, la pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Esta historia, mis hermanos, podemos encontrar que hay de alguna forma dos pecadores, pero que con actitudes diferentes de mente y de corazón. Primero vamos a hablar de Simón, que no se reconocía pues necesitado de nada. Probablemente en su condición de fariseo pensaba pues que tenía, que era una persona buena, hacía sus rituales, sus ritos, era un maestro que conocía de la ley. Por su descendencia de judío, pues creía pues que la salvación y la vida la tenía por esa herencia y ser hijo de Abraham, y las prácticas que pues hacía diariamente en cuanto a los rituales y lecturas de la palabra, de la Torá, o de lo que tenían del antiguo, los escritos del Antiguo Testamento. Así que de alguna forma podemos encontrar a un hombre que era autojustificado. Se podía juzgar a otro, ¿verdad? Así como lo hacía con esta mujer, y probablemente miraba con ojos de desdén, de desprecio, de rechazo, ¿verdad? A todos aquellos, como bien muchas veces eran las enseñanzas, y en lo que increpaban muchas veces al Señor Jesucristo cuando se llevaba con ladrones, con publicanos, con prostitutas y así otro tipo de personas, ¿verdad? Que eran señaladas en aquel tiempo, ¿verdad? Como pecadores. Pero por el otro lado, podemos ver esa actitud de esta mujer, ¿verdad? Y la tirada en el piso, llorando, como enjugando sus cabellos, y besaba los pies y los ungía con el perfume, pero que reconocía de alguna forma esa actitud estaba enseñando algo, sin siquiera decir una sola palabra. Estaba mostrando ahí lo que en realidad estaba pasando dentro de ella. Justo pues podemos ver que reconocía esa gran necesidad, y por tanto estaba inundada, brotaba, se desbordaba de acciones de adoración, de amor y gratitud para con el Señor Jesucristo. Justo probablemente, y uno se puede hacer la pregunta aquí, bueno, ¿y por qué esta mujer estaba ahí, verdad? Y entró cuando se dio cuenta que el Señor Jesucristo estaba. Tal vez en el hecho de poder entender cómo podían darse esto. Jesús, pues cada oportunidad que tenía, predicaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios, y podemos pensar que en alguno de esos mensajes, de esas disertaciones públicas, esas grandes enseñanzas que él llevaba, cuántas personas le escucharon, pero en este caso esta mujer pudo desarrollar y ejercitar una fe en el Señor Jesucristo y en su palabra, en el mensaje. Si ponemos en el contexto y en la armonía de los evangelios, esto que estamos leyendo podría estar muy conectado y en paralelo a lo que podemos ver allá en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Sin apartarse de aquí, le quiero leer ahí lo que dice Mateo 11, versículos 28 al 30. Jesús está ahí predicando, dice, y enseñando, y justo en el versículo 28, Mateo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso en paralelo ahí, y en esa armonía de los evangelios, podemos pensar
o en otros pasajes que pudieron ser donde se describe que Jesús enseñaba y probablemente esta mujer en ese momento desarrolló, ejercitó esa fe en aquella palabra y en quien las compartía para poder venir y manifestar esto que estamos viendo aquí a través de estas acciones que ella tenía. El hecho está que Jesús hasta este momento y solo describe lo que está pasando ahí en esa escena, pero justo en ese momento, hasta ahí, la mujer no ha dicho nada, solo son acciones. Jesús se toma el tiempo y más bien llama la atención de Simón el fariseo, cuenta esto, pero ya del versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me distes agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me distes beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Mi querido hermano, si había de alguna manera algún tipo de actos de cortesía que se podía tener con un invitado, era lo que Jesús estaba encerrando aquí. Primeramente es el hecho de que esas tres cosas que Jesús le describe, que tiene que ver con el agua para sus pies, con el beso ahí en su cara y con el aceite en su cabeza, eran rituales o cortesía, detalles de cortesía que se hacían con un invitado. El anfitrión, en cuanto entraba a sus invitados, debido a que andaban con caminos polvosos, lo primero que hacía era el hecho de poder quitarle su sandalia y lavarle los pies. Una segunda cosa era el hecho de poder poner la mano en el hombro del huésped y darle un beso en señal de paz. Y finalmente era el hecho de poder con aceite ungir su cabeza, señal como de importancia de aquel personaje y como una señal también de bendición de Dios podía ser también eso. Esas tres detalles que Jesús notó y no le dijo nada, pero demostraban el corazón de Simón el fariseo. Le decía maestro, tal vez tuvo elementos, algún tipo de palabra, lo invitó, puso atención tal vez a la historia que Jesús contó de esta analogía de esos dos deudores, pero lo que eran ciertos elementos importantes que denotaban lo que había dentro de cada uno de ellos, o la cortesía más elementales y mínimas que se podían tener, este hombre no las desarrolló, no compartió. Y esta mujer, el Señor, como bien detalladamente, describe todo lo que esta mujer había hecho, que era prácticamente todo lo que Simón tenía que haber hecho él como anfitrión del Señor Jesucristo, lo había hecho esta mujer. El hecho está de poder ver que la mujer tal vez la conocían por sus pecados externos, conocidos por todos, visibles a los ojos carnales, pero también hay otros pecados que no se miran: el orgullo, la ira, la venganza, la ira y cuántas cosas están más en el corazón, como tal vez esa autojustificación que tenía Simón el fariseo, que aunque tal vez no eran pecados muy visibles, pero que estaban ahí dentro del corazón y que aunque no eran visibles a los ojos carnales o físicos, brotan de las acciones que las personas hacen. Pero como dije anteriormente, aquí hay dos pecadores, pero con actitudes de mente y de corazón muy diferentes en sus acciones. Y esta mujer, ahí podemos verla tirada, completamente desbordada a mostrar esa gratitud, a mostrar ese amor incondicional y completo hacia el Señor Jesucristo. Justo siguiendo pues con la lectura ahí, hablando en el versículo 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahora el Señor Jesucristo trae de lo que estuvo compartiendo, de esta analogía de aquellos dos deudores,
lo trae al presente, al momento actual, tanto para poder describir las acciones de esta mujer pecadora, como también de Simón. Y es el hecho que ahí en ese versículo, pero trayendo lo que dijo en el versículo 41, conectándolo con el versículo 41 y 42, cuando le dice que de los dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Ahora, solo para hacerles una comparación, y ustedes pueden hacer el cálculo al tiempo de hoy, un denario era el salario de un día. Prácticamente a uno de estos deudores, solo para poner ahí el contexto, equivalía a un año, 4 meses, 15 días, y el otro menos de 2 meses. Pero tal vez no importaba, sino que era el hecho de que tenían los dos una grande, los dos eran deudores. Había un acreedor que iba a cobrar, pero perdonó esas dos deudas. Y por eso es la intención y la acción que Jesús hace y que la trae ahora a partir del versículo 47. Dice, porque al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, sería lo opuesto, mucho ama. Y ahora, sin perder el hecho de que también no podemos tomar solo la primera parte de este versículo como un asunto de interpretación, sino que tenemos que tomar todo el versículo y todo el contexto también de este versículo, tanto lo que precede como lo que sigue. Y eso es algo importante, mis hermanos, de poder tomar en cuenta siempre a la hora de interpretar y de entender un pasaje. No podemos sacar solo un pasaje ahí y empezar a justificar ciertas cosas. En este caso, la enseñanza, aún con este pasaje y lo que dice al inicio, se complementa con el final del versículo y con toda la historia que el propio Señor Jesús está contando. Y es el hecho de que el amor es el fruto visible de la entrega de esta mujer, de su devoción a Jesús. Primera de Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero solo aquellos que han reconocido la profundidad de su pecado pueden apreciar todo el perdón de Dios. Solo aquellos que reconocen la profundidad, lo grande, lo inmensa, la tremenda deuda que significa el pecado que cargamos cada uno de nosotros, podemos apreciar y entender cuando recibimos el perdón de Dios que Él ofrece y que lo contó con esta analogía primeramente, pero después lo aplica tanto al hecho de que Simón lo pudiera reconocer como la evidencia. Jesús está de alguna manera en estos últimos versículos poniendo o sacando a luz pública o visible o evidente, algo que ya había pasado con esta mujer. Primeramente, como bien dice aquí, que sus muchos pecados le son perdonados y la manifestación es que amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremenda declaración, mi hermano. Yo creo que solo aquellos que entendemos y que yo espero que usted también esté reflexionando sobre eso, la tremenda deuda que significa el pecado que hemos cargado, el hecho de poder escuchar esa declaración poderosa del Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. Y el hecho está, pues, de que entender de que en ese momento ya el ejercicio de la gracia de Dios y la fe manifiesta de esta mujer hacían visible lo que Jesús le estaba diciendo. Y hacían visible lo que Jesús le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Valora usted? ¿Ha entendido usted lo que significa la inmensa misericordia de Dios, del perdón de Dios para nuestras vidas, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida de pecado? Podemos entender lo que significa cada día abrir nuestros ojos y ponernos a pensar que ese día abrimos los ojos por su misericordia, pero el hecho de tener la seguridad de una salvación y del perdón de todos nuestros pecados fue por el hecho del ejercicio. ¿Y qué implica eso en mi diario vivir? ¿Qué implica eso en cómo veo todas las cosas que me rodean?
en mi actuar, en proceder a diario, donde quiera que esté. El hecho de entender la seguridad de esa convicción y de ese enunciado que el Señor le da, y que en este caso, a través del ejemplo de esta mujer pecadora, pero le dice: tus pecados te son perdonados. Y seguidamente el hecho está de poder entender que no solo se queda ahí con el hecho de que le dice que tus pecados te son perdonados, sino que el hecho es que no había forma de que ella los pudiera pagar. No había forma de que ella pudiera saldar, y no hay forma de que ningún ser humano pueda saldar la deuda del pecado que tiene ante Dios. No hay forma de que, así como Simón, creer que por una religiosidad, que por prácticas que podamos hacer de bondad, que por descendencia o por costumbres que tengamos, o por cualquier otro medio pensemos que podemos tener esa salvación tan grande y el perdón de los pecados, si no es solo por el ejercicio de la fe puesta en el Señor Jesucristo y en su palabra, y en su palabra. Y eso es lo más importante de poder valorar. ¿Cuánto significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué implica el hecho de tener esa gratitud eterna que debemos de manifestar cada día de nuestra vida mientras estamos en este mundo, en esta vida, pero que tiene trascendencias eternas? Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, eso debe de significar para nosotros ver la vida de una forma diferente, que el ejercicio de la fe se tiene que ser visible en cada uno de nosotros, no ser algo imaginario, algo intangible, que tal vez sí el término sea así, pero en la vida de una persona el hecho es que la fe se debe manifestar. ¿Se acuerda que le dije cuando estábamos leyendo en Lucas capítulo 5, cuando estaban leyendo que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y de los escribas y los fariseos, pero que en el versículo 5:20 dice: al ver la fe de ellos? O sea, le dije: ¿cómo se puede ver la fe? En el actuar, en el creer en aquel que me da su palabra y que me dice con seguridad y con convicción que si creo en él y confío en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, yo tengo el perdón de mis pecados. Eso debe de transformarse en actos así como de estos hombres que llevaron a ese paralítico, ¿verdad? Y que estaba y no podía moverse, y lo llevaron adentro, ahí todos esos versículos que anteceden a ese versículo 20. Hay acciones concretas que deben de manifestar el hecho de nuestra vida de fe, tangible, intangible en cuanto a términos, pero tangible, visible y evidente, que debe de transformarse en cada uno de nosotros y en los actos de nuestra vida. Esta mujer no dijo ni una sola palabra, pero sus actos decían todo. Y como bien dice por ahí un dicho: nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. ¿Qué hablan sus hechos? De su fe en el Señor Jesucristo. ¿Recuerda la pregunta que le dije al inicio? ¿De qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? Hoy en este momento se la vuelvo a hacer. ¿En qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? ¿Qué evidencias está dando? ¿Cuál es esa manifestación, y en este caso específico, de esa gratitud, de ese amor por el Señor, por la gran deuda que Él ha pagado con cada uno de nosotros? No sé si usted, que está viéndonos por Zoom o a través del sistema en vivo de Facebook, se ha acercado aquí por una invitación, porque alguien le mandó ahí esta invitación por una casualidad. No lo sé, pero quiero decirle que si usted no tiene esa seguridad y esa convicción de saber de que la salvación de su alma para toda la eternidad depende del ejercicio de la fe puesta en el Señor Jesucristo y manifestada aquí en su palabra, manifestada aquí en su palabra, cualquier situación, cualquier hecho que usted haga, cualquier bondad, cualquier creencia que usted pueda tener es insuficiente, no sirve para nada.
si no es la fe puesta en el Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la profundidad de entender que nuestro pecado es tan grande que no tenemos forma de saldarlo. Y solo con la grandeza de la misericordia de Dios, y así como lo manifestaba esta mujer. El hecho estaba que no había forma de poder pagarlo. Y no solo está el hecho de que cómo debemos de manifestar esa fe, cómo debemos de hacerla tangible y visible en nuestra vida. Quiero invitarle a que vayamos sin perder aquí, deje su marca ahí en Lucas capítulo 7, y quiero que me acompañe por favor a Primera de Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18. Primera de Juan. Por favor, acompáñeme a Primera de Juan. Y ahí vamos a ver unos pasajes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el capítulo 4 de este mismo, de la primera carta de Juan, versículos 10 y 11, dice así la palabra de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en pago, en la ofrenda por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mi querido hermano, el hecho de cómo se puede hacer tangible, primero con nuestra vida, una vida entregada, una vida de devoción, una vida desbordada hacia el Señor Jesucristo, que Él sea el centro de nuestra vida y la preeminencia de cada uno de nosotros en todo lo que hacemos. No solo es ese el hecho, esta mujer, primero ella se entregó, vemos ahí cómo no le importó, los pies del Señor Jesucristo estaban sucios, pero eso no importaba, porque no importaba exactamente lo que pudieran pensar los demás, ni ella misma. Era la preeminencia que tenía el Señor Jesucristo. Era el hecho de estar a sus pies llorando y ahí regando con sus lágrimas sus pies y enjugándolas con sus cabellos. Era que besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Sabe qué también significa eso? Lo más preciado, este perfume era carísimo. No solo, hasta el propio envase era de materiales muy finos. Así que el hecho era de que primero nos entregamos nosotros, pero también así como decía ya primera carta de Juan, capítulo 3 del versículo 16, no amemos solo de palabra y de lengua, sino que hecho y en verdad, y eso implica también con todo lo que el Señor nos ha dado, con nuestros bienes, con nuestras provisiones, con todo lo que el Señor nos ha dado, también lo ponemos delante de Él y lo ponemos a sus pies, a que Él sea el dueño y Señor de cada una de estas cosas. Me encanta porque hay una frase que encontré que me impactó bastante pensando en lo que significaba, y es del gran predicador de fines del siglo XIX, Carlos Spurgeon, que dice así: yo prefiero no ser nada a los pies de Jesús que ser cualquier cosa en algún otro lugar. Se la repito, yo prefiero no ser nadie a los pies de Jesús que ser cualquier cosa en algún otro lugar. No hay lugar tan honorable como a los pies de Jesús. No hay lugar tan honorable como a los pies de Jesús. Mi querido hermano, ese es el mejor lugar cuando en realidad le hemos entregado nuestra vida, cuando reconocemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, la enorme bendición de recibir el perdón de nuestros pecados. Pero no solo se quedó ahí, es el hecho de entender
que en los siguientes versículos dice, versículos finales, versículos 49 y 50, dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? ¿Recuerda los versículos que leímos? Cavilaban, pensaban, se autojustificaban y lo habían invitado, pero a saber por qué motivo, por curiosidad o para tratar de agarrarlo en algo para acusarle, como bien lo hicieron posteriormente. Pero el hecho estaba que aquí vemos dos tipos de personas. Tal vez hay alguno aquí que está por curiosidad o muchas veces le ha dado la espalda al Señor Jesucristo. Pero hay otro que puede estar aquí reconociendo su gran necesidad, su culpabilidad y que puedo decirle que en los pies del Señor Jesucristo, en las palabras del Señor Jesucristo y en lo que la Santa Biblia dice, encuentra la seguridad y la fe puesta en Él para tener el perdón de sus pecados. El versículo 50 dice, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuevamente contundente, reafirma el Señor lo que pasó y aquí podemos, como les dije al principio, Jesús está dando a luz pública, mostrando a la luz pública lo que ya había pasado en esta mujer. ¿Qué había pasado primero? Lo que dice aquí el versículo 50. Tu fe te ha salvado. Que al momento de ella creer, en aquel momento que escuchó el mensaje de la boca del Señor Jesucristo, ella ejercitó la fe. No había tenido la oportunidad de acercarse al Maestro, al Salvador, cuando llegó en esta oportunidad que se abrió las puertas de esta casa y que ella tuvo la oportunidad de llegar, derramarse ella y derramar de lo más preciado, de sus bienes, de todo lo que tenía, ponerlo a los pies de Cristo. Pero no solo fue eso. El siguiente paso fue que en el ejercicio de su fe hubo el perdón de sus pecados. Y como resultado, como fruto, evidencia visible de esa fe es el amor desbordante y gratitud que esta mujer ejercitó y actuó sin decir una sola palabra, pero sus hechos hablaban más que todas las palabras que pudo haber dicho de lo que significaba Jesús para ella. ¿Qué significa Jesús para usted? ¿Qué está haciendo de su vida? ¿Cómo vive cada día de sus vidas? ¿Sabe? Esa palabra es bien interesante en el versículo 50, salvado, que le dice ahí, tu fe te ha salvado. Esa palabra en el original habla de sanar, de curar, de preservar, de rescatar de un peligro o destrucción. En algunos términos se usa para hablar de dar una nueva vida o de producir un nuevo corazón, que era lo que había pasado. Al igual que Jesús conocía los pensamientos de Simón y de los fariseos, como leímos en otros pasajes, con seguridad y con convicción también sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Por algo dio esos enunciados. Tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. ¿Cuán importante cree usted que es para Jesús el ejercitar nuestra fe? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué tanto cree usted que es importante esa fe en Jesús? ¿Cómo la mira Él? Por favor, quiero invitarle un poquito aquí mismo, en este capítulo 7 de Lucas, solo que en el versículo 9. Jesús, a partir del versículo 1, se está narrando otra historia. Jesús entra ahí a la ciudad de Capernaum y llegan a buscarle, ya que había un siervo de un centurión. Un centurión es un oficial militar romano, comandaba una legión de soldados, o sea que era un dignatario importante, oficial, pero tenía un siervo y este había enfermado mucho. Ahora bien, la historia sigue, que lo mandan a buscar, le dicen a Jesús si puede ir, y ya cuando Jesús estaba acercando, le mandan a otros amigos de este centurión. Pero ya en el versículo 7, por favor, quiero que me siga ahí. Lucas 7:7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, hablando, dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también ahí va describiendo el centurión, dice, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y aquí es el Señor Jesucristo. Al oír esto, Jesús
se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa palabra maravillada la podemos convertir en asombro o admiración. ¿Se imagina usted que Jesús se admira por la fe? Ahora la pregunta sería, ¿será que Jesús se admira de mi fe? ¿O se admira de su fe? ¿Se admirará Jesús así como lo expresa aquí en este pasaje? Jesús se admira. Jesús es el gran acreedor a quien toda deuda, sea grande o pequeña, contraída por cada uno de nosotros como pecadores, debemos. Pero a Él, solo Él tiene esa prerrogativa como Dios de poder perdonarla. Y si ya lo hemos hecho, si somos creyentes y hemos ejercitado y hemos recibido ese perdón y hemos recibido esa salvación y tenemos ahora esa paz que sobrepasa pues todo entendimiento, una paz que no se puede describir, es el hecho de poder entender que debemos de vivir de una manera diferente, ejercitando nuestra fe en cada día en nuestros actos, primeramente con nuestra vida y de ahí con todo lo que tenemos y que el Señor nos permite disfrutar de ellos o administrarlo o lo que tengamos de cualquier índole. Muchas veces esa fe la entendemos en nuestra mente, llega a nuestro corazón, pero muchas veces hay un cortocircuito, una interrupción que no llega, por ejemplo, a las áreas de nuestros ingresos, de nuestras posesiones. Y ahí se rompe esa conexión, porque hasta ahí no llega esa fe cuando muchas veces somos calculadores en que si hago hoy esto, ¿qué va a pasar? Pero hasta ahí a veces no llega esa fe. Ojalá que el Señor siempre se maraville de su fe y de mi fe en cada acto de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Finalizamos preguntándole nuevamente esa consulta que le hice, esa pregunta al inicio. ¿De qué manera afecta su fe la forma en que vive su vida? Yo espero que lo afecte en una manera impresionante, una manera desbordante primeramente con su vida y de ahí con todo lo que el Señor le ha dado y que eso sea visible a todos aquellos que están a su alrededor y que el Señor se pueda maravillar de su fe y se pueda maravillar de mi fe. Si tal vez alguien está aquí que necesita ejercitar esa fe, yo le quiero decir que puede depositar su fe en el Señor Jesucristo. Él es el Dios mismo que murió en la cruz por sus pecados y que hoy se quiere maravillar también cuando usted deposite, reconozca primero que es un pecador y que no se puede salvar y que tiene una gran deuda que no hay forma que usted la pueda salvar. Pero que Jesús sí, porque es Dios y usted poniendo su fe y su confianza puede descansar en con su fe en la provisión y en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Así que en este momento quiero que finalicemos con esta oración, pidiendo primeramente para que el Señor abra ese corazón y ejercite esa fe en alguien que esté viéndonos en este momento. Así que por favor, con toda reverencia, con toda certidumbre y fe, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por este momento. Amado Dios, y si usted está hoy aquí y reconoce que tiene una gran deuda, sean pecados ocultos, invisibles a los ojos humanos, o sean visibles y que piensa que no hay forma de poder salir de ellos. Yo le quiero decir que hoy hay un Dios todopoderoso que tiene su misericordia puesta sus ojos sobre usted y que usted hágale una oración con todo su corazón, con toda su fe puesta, con toda certidumbre en el Dios todopoderoso y dígale, soy un pecador que nunca podría llegar al cielo por mis propias buenas obras o cualquier cosa que pudiera hacer. Y ahora mismo pongo mi fe en ti, Señor Jesucristo, reconociendo que eres el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos para darme la vida eterna. Por favor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Gracias por aceptarme y darme la vida eterna. Pero si usted también ya es un creyente, yo le digo que haga una
análisis retrospectivo hacia de adentro y examine cómo está viviendo, cómo está ejercitando esa fe, cómo está haciendo visible esa fe y ese amor desbordante hacia el Señor de gratitud por lo que Él ya hizo en su vida, para que pueda ser también manifiesto donde quiera que usted esté y sea un olor fragante y agradable para todos aquellos que están en su alrededor. Padre, oramos y te damos las gracias, Señor, por cada uno que ya te hemos conocido, para que nuestra fe crezca, Señor, aumente y desborde, primero en gratitud a ti, en ese gran amor que desbordamos, Señor, amor inagotable también que tú has tenido para con cada uno de nosotros, pero que se convierte en acciones concretas, en acciones verdaderas y tangibles y visibles, Señor, en nuestra vida y en todo lo que tú nos das y que podamos ser partícipes, Padre, de poder manifestarlo, Señor, junto con mis hermanos, Señor, aquellos otros creyentes, Señor, que somos la evidencia tangible y visible de tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Que lo manifestemos, Señor, entre nosotros, pero que también con aquellos que aún no te conocen, Señor, para poder compartir el evangelio de salvación. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada uno que ha estado hoy aquí conectado, Señor. Padre, afiánzalos en la fe, Señor, y que sea algo tangible y visible en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Quedamos en tus manos y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos veremos pronto el viernes, si así Dios lo permite. Buenas noches.